Cilindro de aire controlado con válvula de solenoide. Los circuitos de aire generalmente utilizan uno de dos tipos de válvula de solenoide. Una válvula de solenoide sencilla con carrete retornado por resorte, que se muestra del lado izquierdo en esta imagen, y una de doble solenoide sin resortes de centrado, que se muestra aquí a la derecha. La elección entre estos dos tipos de válvula depende de qué tipo de señal eléctrica se use para el arranque. Cuando se utiliza la válvula de solenoide sencilla, la bobina debe mantenerse energizada para que el carrete se mantenga en su posición. Utilizando la válvula de doble solenoide, el carrete cambia cuando la bobina se energiza, pero no tiene que seguir energizada para que se mantenga en su posición. En este diagrama, la solenoide es energizada por una fuente de corriente que pasa por un botón que es normalmente abierto. De esta manera, si la corriente eléctrica fallara, el cilindro se retraería. Las líneas punteadas en el diagrama muestran el circuito eléctrico. Al presionar el botón, el cilindro se extiende y se va a mantener extendido hasta el final de su carrera mientras que la bobina de la solenoide siga siendo energizada. Al soltar el botón, el cilindro se va a retraer. El control de velocidad en estos circuitos se logra por medio del uso de válvulas de aguja que van en las líneas de conexión entre las válvulas del cilindro. En este otro diagrama, la válvula de doble solenoide funciona accionando el botón 1 para que el cilindro se extienda. El cilindro va a permanecer extendido hasta que se presione el botón 2 y esto haga que el cilindro se retraiga. También se muestra el circuito eléctrico con líneas punteadas en el diagrama. Cilindros moviéndose en sincronización. Para levantar una carga en común entre dos cilindros de aire y que se muevan a la misma velocidad, es necesario que se ajuste la velocidad de cada cilindro con una válvula de control de flujo en cada una de las líneas del cilindro. Se deben ajustar hasta que los cilindros se muevan juntos en ambas direcciones y de vez en cuando, después de cierto tiempo de uso, las válvulas de control de flujo tienen que ser reajustadas. Si la proporción de la carga cambia en uno de los cilindros después de haber sido ajustadas las válvulas de control de flujo, estas tienen que ser ajustadas nuevamente. Cuando sea posible, es mejor utilizar un solo cilindro grande en lugar de dos cilindros pequeños, como en el caso de una plataforma que tenga que ser levantada.